Bendiciones, que les bendiga grandemente. Bueno, como ya es costumbre, todos los martes y jueves vamos a estar estudiando un inicio de enseñanza que le hemos puesto como título Aclarando conceptos bajo la luz de las Escrituras. Y en esta ocasión vamos a continuar con la clase del capítulo 2 de Colosenses. Colosenses 2, un capítulo muchas veces mal interpretado. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos el martes pasado de manera rápida a fin de continuar con el estudio. Amén. Así que saludos a todos mis hermanos que nos ven por Facebook, los que están por Zoom. Un fuerte abrazo para todos. Pero antes de dar inicio, yo les pediría de que me acompañen pues con una oración. Amén. Bendito Abba, Padre bueno, santo, misericordioso, te damos las gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder volver a vernos, al menos por esta plataforma, el Zoom, del Facebook. Gracias porque en medio de todo escenario tú siempre te muestras bueno, recto, justo para con tus hijos. Te pido en el nombre de Yeshua de que dirijas esta clase, de que seas tú en todo momento ministrando nuestros corazones, dándonos entendimiento, a fin de que nosotros podamos ser instruidos bajo la sana doctrina, no doctrina de hombre, sino doctrina que viene de ti mismo. Gracias por todo lo que has hecho, y en el nombre de Yeshua nos sentimos pues agradecidos por tu amor, por esos lazos con los cuales nos acercas a ti, y que sea tu presencia en todo momento ministrando. Gracias, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, amados. Vamos entonces pues a empezar el día de hoy con la enseñanza de Colosenses 2. Así que, como siempre les digo, estemos siempre con nuestro cuaderno de notas a la mano, con nuestra Biblia. Los que están participando por Zoom, están pues, estén atentos porque en cualquier momento hay que interactuar en la clase, y les pediría pues que me apoyen con la lectura de la palabra, estén con la Biblia en mano, así que por favor apóyennos en todo esto. Amén. Vamos a compartir también la enseñanza en mi muro del Facebook, para que también puedan algunos contactos que todavía no están ligados a la enseñanza a la página de MC, que puedan verlo. Amén. Bueno, ahora sí. Listo. Empecemos entonces. Saludos a todos nuestros hermanos, ahí a nuestra hermana Ingrid, a nuestra hermana Fiorella Villegas, a nuestra hermana Verónica Alvites, a mi amado hermano Marklin. Shalom, shalom, amado. Que el Eterno te bendiga grandemente. A ti y a tu familia. Y a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook también. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, sin más preámbulo, Amén. Empezamos de una vez. Un pequeño repaso de Colosenses 2, lo que vimos el martes pasado. No soy Martín, una cosa. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 23, amén. Leíamos lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mashiach. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Yeshua, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Yeshua. Dice que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. Pues si habéis muerto con Yeshua en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Les decía el martes pasado, de que seguramente muchos de nosotros tenemos años de experiencias, años leyendo este capítulo 2 de Colosenses, predicándolo, enseñándolo, pero en su mayoría nosotros hemos enseñado este capítulo 2 de Colosenses bajo una óptica cristiana evangélica, bajo una mente con una fe tradicional muy arraigada, y que encuentra en esta porción de la Escritura un soporte, un fundamento, una base para afirmar que el día de reposo, el Shabbat, para afirmar que las fiestas del Señor, las que están mencionadas en Levíticos 23, para mencionar que los Rosh Hodesh, las lunas nuevas, y las leyes acerca de los alimentos mencionados en Levíticos 11, fueron eliminadas con la venida de Yeshua. Nuestra óptica cristiana tradicional, leyendo este Colosenses 2, ha hecho que nosotros pensemos pues y afirmemos por muchos años de que el Shabbat, la alimentación de la comida no kosher o no pura, todo eso se haya eliminado. ¿Cuál es la razón, preguntaba yo, de tal interpretación? O sea, ¿de dónde nosotros hemos dicho, así es, y así me lo enseñaron? Quiero en primer lugar explicar que siempre que defendí esta hipótesis, lo hice con una plena convicción de estar enseñando lo correcto. Y es que así nos lo enseñaron, así me lo enseñaron. Y seguramente tú cuando leías esta parte, quiero leer esta parte de Colosenses 6, si ustedes se fijan en las últimas 3 líneas, donde dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Muchos de nosotros cuando hemos abrazado hoy en día la Torá y predicamos acerca de lo que es la alimentación de los animales, ya no debes de comer cerdo, ya no debes de comer mariscos, ya no se debe comer cuy, porque acá en Perú obviamente se come de todo, ¿no? Nuestra costa, sierra y selva tiene pues infinidad de platos típicos propios de nuestra cultura, y muchos de ellos son animales que pues obviamente la Biblia prohíbe comer. Entonces, pero por ejemplo para mí, que soy del Callao, provincia constitucional del Callao, el puerto del Callao, pues nosotros hemos crecido comiendo pescado y sobre todo los mariscos. Entonces cuando alguien me decía, oye, no se debe comer mariscos, o sangrecita, la sangrecita, ¿no?
uy, que es cómodo, es barato, es rico cuando se cocina y gran alimento. Entonces muchos dicen, oye, o sea, tú ahora ya no comes sangre. Pero recuerda que la Escritura dice que nadie te juzga en comida o en bebida. Ahora tú guardas el Shabbat, yo guardo el domingo, pues. Nadie me tiene que juzgar en cuanto a los días de reposo, porque la Biblia lo dice. Entonces nosotros muchas veces cogemos ciertos versículos de la Escritura para afirmar y para defender nuestra verdad. Nuestra verdad, por eso que te decía yo que en primer lugar nosotros siempre hemos defendido con una convicción extrema de que estamos enseñando lo correcto. Pero, ¿cómo era que podía ver la porción de la Escritura como soporte? ¿Cómo era? O sea, la respuesta te decía que tiene un respaldo psicológico, tiene un respaldo espiritual que es muy importante de entender. Desde que nosotros comenzamos nuestro caminar con Yeshua, antes lo llamábamos Jesucristo, el primer concepto que aprendimos por boca de nuestros maestros, de nuestros pastores que nos guiaron en la enseñanza de la Escritura, uno de los primeros conceptos fue de que la ley de Yahweh había sido anulada por Yeshua, porque él ya cumplió la ley por nosotros. Y es algo, es un eslogan, es un título que está por todos lados. Hay gente hermanos, amigos de la fe cristiana, que todavía yo conservo como contactos en Facebook, y muchos de ellos, de hecho, que se detienen siempre a escuchar algo de lo que yo puedo enseñar. Valga verdades, quisiera hoy decir, pues, una vez más, de que yo no soy el dueño de la verdad. Yo no soy el dueño de la verdad. Justamente a este ciclo de estudio le hemos llamado no pienses más allá de lo que está escrito. Basado justamente en lo que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. No pienses más allá de lo que está escrito. Y eso nos va a llevar a aclarar conceptos. Este estudio no es para que tú me digas amén a todo lo que yo digo, sino que realmente ya no te salgas de esa posición y tengas la intención y le pidas al mismo Adonai, al mismo Ruach, a su aliento de vida, a su espíritu de santidad, que te guíe a la verdad y que realmente te abra tus ojos espirituales y que realmente nuestro entendimiento sea expandido, sea ensanchado y que en ese tiempo, porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener la plataforma del Internet, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener luz, electricidad, pero lo que yo sentí en mi corazón fue de que necesito en este tiempo afirmar, porque hay mucha gente nueva que tiene comezón de oír, hay mucha gente que necesita aprender, necesitamos aprender para poder enseñar, necesitamos aprender más de estos conceptos, estos sustentos, con un lenguaje corto, claro, conciso, para poder enseñar la verdad de Adonai a los otros. Y que realmente ese pensamiento de que ya no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia, y que Jesucristo, que Yeshua ya en el madero cumplió la ley y la anuló para nosotros, se quite, y que realmente nosotros podamos decir, hey, yo quiero realmente, si yo amo a Adonai, si yo amo a Yeshua, realmente tengo que saber qué es lo que él enseñaba. Entonces, cuando el concepto de que Yeshua anuló la ley o que la cumplió por nosotros, cuando este concepto está en nuestra mente, nosotros leemos muchas veces pasajes aislados de la Biblia y que parecen justamente apoyar esta enseñanza. Y eliminamos inconscientemente muchos otros pasajes que dicen lo contrario. Nosotros debemos de entender de que Apocalipsis 14:12 tiene dos fundamentos importantes en nuestra vida como creyentes. Y es que dice que la perseverancia de los santos son aquellos que guardan la ley de Yahweh y la fe en Yeshua. Y la fe en Yeshua. La ley de Yahweh y la fe en Yeshua. Amén. Entonces, un ejemplo claro de esta eliminación inconsciente, ¿no? De que la ley ya está anulada, es justamente el pasaje del Evangelio de Mateo, Matillahu, capítulo 5, versículos 17 al 19.
Nosotros nunca, a veces hemos estado tan acostumbrados a decir amén a todo lo que dice el predicador de turno, que muchas veces hemos pasado por alto las palabras de Yeshua, la predicación de Yeshua. Cuando se menciona en este texto, pasamos sobre él sin pensar y sin analizar verso a verso. Y cuando nosotros pasamos la Biblia sin analizarla, sin escudriñarla, aprendemos entonces que la ley sí pues fue abolida, anulada, sin pensar que Yeshua, nuestro Mesías, la cabeza de la Tejilá, el Elohim con nosotros, dijo claramente que él no había venido a abolir, a anular la ley o los profetas. Mateo 5, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice, yo no he venido a anular la ley o los profetas, más bien he venido a que se cumpla, que ni una tilde, ni una coma de la ley pasaría mientras existiera el cielo y la tierra. Y cualquiera que quebrante el más pequeño, mínimo de los mandamientos y enseñe tal cosa, muy pequeño será llamado en los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe a cumplirlos, muy grande será llamado. Pero estas palabras de Yeshua parecen no tener sentido en nuestra mente. Parece que en la mente arraigada a la fe tradicional solamente tiene ciertos versículos que hacen que haga una apologética en su fe. Nosotros seguimos ciegos a la idea de que la ley fue anulada. Y hay un gran grupo de corazones basando su fe en versículos sueltos de las cartas del apóstol Pablo. Y recuerden que son cartas, y toda carta, toda correspondencia se lee desde los saludos hasta la despedida. Porque si leemos lo que nosotros queremos, vamos a ignorar lo que realmente el escritor quiso informar. Y cuando nosotros tomamos versos sueltos de las cartas de Pablo, ignoramos la palabra de Yeshua, ignoramos su doctrina, ignoramos su enseñanza, ignoramos su testimonio, ignoramos esa sana doctrina que viene de Adonai, ignoramos todo lo que viene de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Otra cosa que también a nivel espiritual existe una explicación que tiene que ver con los tiempos proféticos. Hablábamos el martes pasado y coincidíamos de que es una realidad que estamos en el tiempo profético de la resurrección de los huesos secos. Estamos viviendo ese tiempo profético. Miles y miles de creyentes hoy en día alrededor del mundo están teniendo una experiencia sobrenatural y de ver nuestros ojos abiertos como nunca antes. La gente está despertando a una verdad que jamás antes habían oído. Es así como ese Deuteronomio 8, ¿no? Donde Yahweh dice, ¿no? Que te sustenté con maná, ¿no? Pan que jamás ni tú ni tus padres habían comido antes. La Torá, la fe en Yeshua, hoy en día está que nos abre nuestros ojos, como nunca antes lo habíamos oído. Estamos viviendo aquella expresión de Job, donde él decía que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hemos escuchado el llamado de Yahweh. Nuestros ojos, nuestro corazón están abiertos hoy a la verdad escrita en la palabra de Adonai. Estamos volviendo a lo que se encuentra escrito en la Biblia. Estamos volviendo a esas sendas antiguas. Estamos volviendo a nuestros principios. Estamos entendiendo hoy en día, sin la influencia de enseñanzas de hombres, y por alguna razón sobrenatural, tenemos el corazón dispuesto a recibir la palabra tal como la encontramos. Si leemos, por ejemplo, que el día de reposo es sábado, no tenemos temor a que nos digan que estamos judaizando, como se nos enseñó, ni tenemos que acudir a explicaciones humanas para justificar el cambio el día domingo. Podemos solo citar un versículo bíblico para justificar nuestra fe. Mientras anteriormente, amados, necesitábamos muchas palabras nuestras, propias, rebuscadas, para explicar lo que no podemos encontrar concretamente en la Biblia. Porque estarás de acuerdo conmigo que no existe ni un solo versículo en la Biblia que diga
que el día de reposo, el Shabbat, fue cambiado al primer día de la semana y que el día de reposo en el séptimo día fue eliminado. No hay nadie que pueda afirmar eso que está en la Biblia. Quiero compartirte una experiencia personal, porque sé que ya con esta introducción piensas lo mismo que yo pensé. Y hemos entendido por muchos años, y que muy seguramente me habrás escuchado predicar en alguna ocasión. Yo en esta noche les invito una vez más a que leamos juntos nuevamente el texto, paso a paso, a ver si realmente ustedes leen lo que yo leo. Y si finalmente encuentran algo en lo cual yo estoy equivocado, entonces por favor, ayúdenme, explíquenme la porción porque realmente estamos necesitados de buscar la verdad. Empecemos en primer lugar por determinar el destinatario de la carta de Colosenses. Pablo, el apóstol Pablo, escribe en esta carta a un público, y este público son los gentiles que vivían en Colosa, gentiles que habían creído en el mensaje de Yeshua. Colosenses 1:2, y empezando en el capítulo 1, versículo 4, encontramos algo muy importante para entender el resto del texto. Pero yo quiero, por favor, pedirle a alguien que esté en la sala que me ayude con el versículo 2 de Colosenses 1, que lo lea, por favor. Ahí veo que van a... A ver, pastor, yo lo leo. Amén, Evelyn, gusto verte. Capítulo 1, versículo 2. Correcto, de Colosenses. Perfecto. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. ¿Hasta ahí más? Una vez más, hermana Evelyn, por favor. Ya. A los santos y fieles hermanos en Yeshua que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua. Amén. O sea, a los santos y fieles. Fieles hermanos en Cristo. Amén. A los santos y fieles. Qué tremendo, porque yo tengo que saber a quién se refiere con santos y fieles. Empezando en el capítulo 1, en el versículo 4, encontramos algo muy importante para entender el resto del texto. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua HaMashiach y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces yo voy a preguntar, ¿a cuáles santos se refiere? ¿A quiénes aman estos gentiles de Colosa? La Escritura nos dice que el pueblo de Israel fue llamado pueblo y gente santa. Un ejemplo de ello es Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Gente separada, ¿ya? Algo así como separada, pastor, ¿verdad? Correcto, hermana Ingrid. Es así. Recuerden que la palabra santo no tiene nada que ver con posturas religiosas. No tiene nada que ver con vestimentas, con temas litúrgicos. La palabra santo tiene una raíz hebrea que es kadosh. Y tiene que ver con que cuando nosotros decimos que somos un pueblo kadosh, vamos a abrir un ratito la pantalla para verles. Cuando decimos que somos un pueblo kadosh, un pueblo santo, quiere decir que somos un pueblo diferente, un pueblo apartado. Pensamos, hablamos, actuamos, aconsejamos de diferente manera. Somos santos, apartados, diferentes. Nuestro pensamiento, nuestra palabra es distinta a la del extranjero. Nosotros tenemos una palabra viva y eficaz. Y eso estamos completamente convencidos todos los que estamos aquí. Somos diferentes. Nuestro Elohim es un Elohim que marca la diferencia. Nuestro Elohim, nuestro Dios, no es un Dios como los dioses paganos. Nuestro Elohim es real, es verdadero, es el Shaddai. Es nuestro Yahweh Sebaot. Yahweh de los ejércitos. Es quien levanta bandera, es quien realmente está por encima de cualquier deidad. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes.
Y este Rey de Reyes, este Adonai nuestro Shaddai, él cuando escogió, cuando tomó a Israel, le dijo, ustedes me serán un pueblo, un reino, una nación santa. Santa. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para poder entender. Cuando yo leo santo, o sea, él dice, en Éxodo 19:6 le dice, y ustedes y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Pablo está diciendo, y es muy importante, que estos gentiles aman al pueblo judío, que era conocido como Israel en esta época, y que ya que las demás tribus estaban en la dispersión como hasta el día de hoy. Ahora vamos a los versos más adelante. Vamos a los versos 5 y 6. ¿Ok? ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículos 5 y 6 del capítulo 1 de Colosenses. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Suerte. Bendiciones. Bendiciones. Leo. A ver, el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿El 6 también? Sí, el 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocéis la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces, cuando vamos a los versos 5 y 6, entendemos claramente que el mensaje es que a través de Yeshua, los gentiles ahora se volvían partícipes de la esperanza de Israel. Y que ahora estos gentiles, esos extranjeros, estos que no habían nacido en Israel, ellos estaban conociendo y creciendo en la fe del verdadero Elohim. Además, se confirma en los versos 12 y 13, donde dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta idea expresada una y otra vez se confirma nuevamente en el versículo 21 del capítulo 1 que estamos leyendo de Colosenses, y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Entonces, los gentiles, amados, éramos los que no habíamos nacido en Israel, los que estábamos fuera de sus pactos y sus promesas, éramos enemigos de Elohim, como lo dice Pablo. Y ojo que Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, en aquel tiempo estaban sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo a los gentiles que ahora son parte de los santos, de los escogidos, de los apartados por Yahweh, y que deben aprender y crecer en la fe y los mandamientos del Dios de Israel, que antes era extraño para ellos. Ahora, empieza a tomar forma, empieza a tomar color, empieza a verse mejor el contexto de Colosenses 2. Entonces, leamos por favor de nuevo verso por verso. Ahora, de acuerdo al capítulo 2, versículo 4, los gentiles deben ser edificados ¿en qué? En la nueva fe. Alguien que lea el capítulo 2 de Colosenses, versículo 4. Yo, pastor. Amén. Capítulo 2, versículo 4. Correcto. Ya. Amén. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mashiach. Aleluya, ¿Sigo? aleluya, ahí nomás. O sea, Amén. escuchen algo, amados, escuchen algo, los que nos están viendo también por Facebook. Esto, no quiero salirme del tema, pero esto es una exhortación, porque nosotros, como Efraín debemos de reconocer y tener el concepto responsable de que día a día debemos de buscar edificar nuestra fe. Efraín necesita edificar su fe. El consejo de Pablo a estos gentiles que recién habían abrazado el mensaje de Yeshua, la exhortación, el consejo, el ánimo era de que ellos sean edificados en su nueva fe. Nueva fe. Por favor, que alguien lea 2 Corintios. A ver. Vamos a ver. Examen. No. ¿Cuántos se acuerdan o cuántas veces han usado ustedes este versículo donde mencionamos de que somos nueva criatura? O sea, a mi hermana Ingrid le he leído. Segunda de Corintios 5:17. Ese es el primer versículo que nosotros cuando estamos en el cristianismo siempre, bueno, lo soltamos y decimos de modo que si alguna persona nueva criatura. Estamos en el punto predicando, ¿no? Y en eso está, el predicador estaba con el fuego encendido y decía, hoy el Señor ha hablado. Hoy hay una palabra poderosa para ti. Yo no sé en qué momento has venido, yo no sé cuál ha sido tu problema, quién te invitó, pero yo quiero decirte de que Dios es un Dios de propósitos claros, Él no es un Dios de casualidades. Yo te invito en esta noche porque queremos orar por ti. Que levante la mano quien ha venido por primera vez. A ver, los servidores, por favor, muévanse. Y los servidores se ponían abrazo y miraban quién alzaba su mano. Los invitaban a pasar adelante. Y si no querían pasar adelante, en tu sitio nomás, repite después de mí. Amado Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Verdad? Y haces tu oración de fe y lo aceptas. Y el predicador dice, hay fiesta en los cielos. Porque un pecador se ha arrepentido y ha aceptado a Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Y empezaba la algarabía, un grito de júbilo, gritos de guerra, y decíamos, hoy somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, hoy, todas son hechas nuevas. Y justamente ese versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 tan usado. ¿Por qué lo traigo a memoria? ¿Por qué lo traigo a memoria? Hermana Ingrid, le voy a pedir un favorcito. Dígame. Ubique 2 Corintios 5, 17. Porque queremos aclarar conceptos. Amén. Ya lo tengo. ¿Ok? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero vamos a leer el versículo 16, a ver cómo suena ahora. Amén. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ay. O sea, a ver, vamos a
a leerlo, pero ¿usted qué entiende ahí, hermana Ingrid, de ese versículo 16? ¿Usted qué entiende de ahí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. O sea que, amén. O sea que sea, antes, Claro. o sea, Lo conocíamos según nuestra naturaleza, o sea, según nuestra naturaleza carnal, lo veíamos de otra forma, pero ya aquí ya no, aquí ya lo como conocemos. que usted le quiere predicar, como que usted le quiere predicar a la vecina, ¿no? A la comadre, ¿no? Comadre Juana, y le hablas, y mira que mi Shabbat, y que te invito, y ella te dice, mira, yo creo en Jesucristo, pero a mi manera. Sí. Yo creo en Él. Yo voy a mi misa, yo no me meto con nadie, lo que siempre nos dicen. Pero la gente cree. Pero dice el verso 16, me está diciendo, aquel que ha tenido un encuentro verdaderamente con Yeshua está diciendo, si antes yo creía en Jesucristo, pero lo creía según la carne. En otra versión dice, con una mente mundana. Claro. En otra versión de 2 Corintios 5:16 dice, antes lo veía con una mente mundana, ya no. Antes creían Yeshua como un extranjero, como un gentil, pero ya no más. Ahora soy nueva criatura. Ahora tengo mi nueva fe. Ahora mi fe es renovado. Hay que leer el contexto, ¿verdad, pastor? Texto y contexto. Entonces, es importante por eso aclarar los conceptos. Porque si yo digo, nueva criatura, y empiezo a usar ese versículo, sí, está bien. Pero recuerda que nuestra mente, nuestra fe, nuestro corazón, ya no tiene que pensar o verlo a Él con una mente mundana. Ya no, porque ahora sí somos una nueva criatura en Yeshua, nuestro Mesías. Ahora somos nueva criatura. Yo ya no creo, ni siento, ni le amo con una mente mundana, con una mente extranjera, con una mente gentil. Ya no. Porque ahora soy parte de su pueblo. Porque ahora me ha abrazado. Porque ahora lo siento, ahora soy consecuente con mi fe. Ya mi fe no solamente es que oigo, o que solamente creo, sino que ahora ejecuto lo que yo creo. Ejecuto lo que yo he abrazado como una verdad que me trae libertad. Porque vamos a coincidir todos hoy en día de que Yeshua nos ha hecho milagros. ¿Cuánto le ha hecho milagros a Yeshua? Amén. A todos. Entonces es necesario que nosotros empecemos a despojar la mente de todo aquello que realmente nos aparta de la sana doctrina. Amén. Entonces, continuamos y el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 4, está diciendo a los gentiles que deben ser edificados, enseñados en su nueva fe. Y de ahí que les haga la advertencia del versículo 8, donde dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach. En otras palabras, el apóstol Pablo les está advirtiendo que se alejen de enseñanzas de hombres, que sigan solamente la enseñanza del Mashiach Yeshua, ya que en él, o sea, es decir, en Yeshua, fueron circuncidados, ya no físicamente, sino en el corazón, como dice en el versículo 11. Y fueron también bautizados, como dice, con él, y perdonados por él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De nuevo, el apóstol Pablo aclara algo muy importante de tener en cuenta. En los tiempos de Yeshua, la palabra de Yahweh nos habla acerca de los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Estos eran gentiles, extranjeros, que reconociendo al Dios de Israel como el Dios verdadero, se convertían al judaísmo. El requisito de estos prosélitos para su conversión al judaísmo era observar
los 3 rituales más importantes del judaísmo. ¿Y cuáles son esos rituales más importantes del judaísmo? La circuncisión de carne, el bautismo o la tevilá, y la ofrenda que debían de presentar en el templo como sacrificio para perdón de sus pecados. Entonces, esta es la razón por la cual Pablo ahora explica a los gentiles que ya ellos realizaron estos 3 requisitos fundamentales en Yeshua. En él fueron circuncidados, en él fueron bautizados y por su sacrificio fueron perdonados. En otras palabras, es esta una declaración de reconocimiento de que ahora pertenecían a la comunidad de Israel. Amén. Entonces, ¿cuál es el acta de los decretos que había contra nosotros? ¿Cuál es esa acta de los decretos que Yeshua clavó en el madero? Era costumbre que cuando un hombre era clavado en la estaca de ejecución, en el madero, pusieran clavada en el madero una lista de sus crímenes, ¿no? Eso es parte, para que sepamos un poco de la cultura de lo que pasaba en aquella época. Cuando un hombre era clavado en la estaca, en el madero de ejecución, en el madero ponían una lista de todos sus crímenes. Y un ejemplo de esto es el letrero que pusieron sobre la cabeza de Yeshua como rey de los judíos. Muchos predicadores en el mundo cristiano enseñan que el acta de decretos que Yeshua llevó fue la Torá o los libros de Moisés, pero eso no tiene nada de cierto. Si fuera la Torá o la ley según la traducción griega, entonces el mismo Yeshua se estuviera contradiciendo de una manera inexplicable, ya que él mismo dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todavía el cielo y la tierra están. Así que ni una sola letra de la Torá o de la ley ha pasado. Entonces, ¿cuáles eran estos decretos que dice el apóstol Pablo? Leamos Efesios 2, versículo 15, donde dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice que el Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Yeshua el Mashiach la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, unamos entonces estos versículos y veremos que el acta de decretos contra nosotros, la ley que abolió con su muerte y la maldición de la ley, se refiere a que estaba con su muerte dando fin a la separación, a esa división que existía hasta entonces entre los judíos y gentiles. Solamente Israel era el pueblo de Elohim, y los gentiles, por no ser descendientes físicos de Abraham, no teníamos derecho a recibir la bendición prometida al Padre de la fe. Entonces Israel recibió el privilegio de ser llamado hijo de Dios o el pueblo santo de Adonai. Por la fe de un hombre, de Abraham, ellos recibieron todo eso. Pero los gentiles estábamos fuera de ese llamado. Los que no habíamos nacido en Israel estábamos fuera de ello. Sin embargo, Yahweh, en su misericordia, le había prometido a Abraham que en él serían bendecidas todas las naciones. Y solo con la sangre de Yeshua, el pueblo que no tenía a Yahweh, que no tenía pactos, que era enemigo de Adonai y que estaba sin esperanza, ahora ellos estaban siendo hechos uno con Israel. Como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, en los versículos 11 al 20, que eso lo pueden leer pues
más adelante cuando tenga tiempo en casa, porque están hablando pues algo muy precioso, aunque lo podemos leer en esta noche. A ver, ¿quién lo lee en esta noche? Efesios 2, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Amén. Diga más. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta el 20, pastor, diga. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Amén. El 20. Amén. Amén, amados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que somos los gentiles ahora miembros de la familia del Elohim de Israel, que somos conciudadanos de los santos de Israel y somos herederos de las promesas. Ya no hay dos pueblos, sino que hay uno solo. Ya antes estaban separados, había una pared que nos dividía entre judíos y gentiles, pero ya no. Yeshua vino y nos unió y nos hizo un solo pueblo. Ahora los gentiles son parte de la familia de Adonai, conciudadanos con los santos de Israel, herederos de la promesa. Entendiendo entonces que con Yeshua nuestro Mesías, los gentiles ahora somos parte del pueblo santo, injertados en el olivo de acuerdo a lo mencionado en la carta a los romanos en el capítulo 11, que en otro momento lo vamos a estudiar. Y con esta base, entonces vamos al siguiente versículo, a los versículos 16 y 17 de Colosenses 2, donde dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, en cuanto a luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de el Mesías. Entonces, retomemos un poco lo anterior. El apóstol Pablo le dice a los gentiles que antes estaban separados del pueblo de Israel, o sea, del pueblo de Adonai, ahora lo aman. Le están diciendo ahora que están conociendo al verdadero Elohim. Que ellos ya cumplieron con los requisitos para ser llamados parte del pueblo. Circuncisión, bautizo, perdón de pecados. Que Yeshua abolió con su muerte las enemistades y que ahora por lo tanto son conciudadanos de los santos. Entonces es lógico pensar entonces que estos gentiles creyentes en Yeshua estaban conociendo también las ordenanzas de la Torá por pertenecer ahora al pueblo de Israel por la fe en Yeshua. Así que ellos sabían acerca de las leyes de la comida, de la bebida, es decir, las leyes kosher, mencionadas en Levíticos 11, la prohibición de comer sangre y de ciertos animales llamados impuros o inmundos. O sea, estos extranjeros gentiles estaban aprendiendo también a celebrar los días de fiesta ordenados por Yahweh.
el calendario de Elohim basado en la luna nueva como principio de los meses. O sea, ellos ya estaban aprendiendo a celebrar los Rosh Kodesh. El día de reposo, el Shabbat, ordenado por el Padre. O sea, ellos están aprendiendo de todo. Cosas todas que Pablo les advierte o les recuerda que son sombra de lo que ha de venir. Entonces recordemos en este punto que cada fiesta ordenada es un ensayo. Amados, para mí era importante poder enseñar este Colosenses 2 porque estamos ya a poco de celebrar Pesaj. Y nuevamente se va a dar, de repente que estamos invitando a alguien, ¿cómo hago? ¿Cómo lo celebro? O te critiquen, oye, eso ¿por qué tú estás celebrando? Estás en el Antiguo, te has quedado en el Antiguo Testamento, nosotros vivimos bajo la gracia, esas fiestas son de los judíos. Era importante tocar este Colosenses 2. La próxima semana vamos a estudiar lo que es Pesaj. Vamos a empezar a estudiar Pesaj para poder preparar el corazón de los hermanos, para poder preparar el corazón del pueblo, para que lleguemos a Pesaj realmente convencidos de qué significa, cuál es el valor de esa fiesta para nosotros. Amén. Entonces, te decía de que recordemos que en este punto, que cada fiesta ordenada, cada moedín, es un ensayo de algo muy importante que ocurrirá en el futuro, en un día exacto y en una fecha exacta. Un ejemplo para entender esto es como lo hemos visto el cumplimiento de las fiestas de la primavera. Yeshua, por ejemplo, murió exactamente el día ordenado para la Pascua, para Pesaj, y resucitó exactamente el día de la fiesta de los primeros frutos, 3 días después de su primera venida. Entonces, cuando en el verso 16 Pablo advierte a los gentiles, a quienes escribe que nadie los juzgue, está diciendo al gentil, oye, nadie te juzgue, tú has abrazado tu nueva fe, tú ya entendiste quién es Yeshua, tú ya eres conciudadano de Israel, ya no ni una pared te separa, tú ya entendiste, tú estás entendiendo que la sana doctrina viene por medio de la Torá, los profetas, y que no hay ley que ha sido anulada. Entonces ahora te estoy diciendo que nadie, o sea, te está escribiendo, Pablo le advierte a estos nuevos creyentes, les escribe que nadie los juzgue. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes están juzgando hoy en día a los gentiles por cumplir con estas leyes u ordenanzas? Miremoslo de esta forma. Los gentiles paganos rechazaron en esa época, en ese tiempo, el calendario del dios lunar y lo establecieron con base solar en honor al dios sol a quienes adoraban. Y eso es hasta el día de hoy. El día de reposo, el Shabbat, no era observado por los gentiles, ya que no conocían la ordenanza del Padre. No conocían las fiestas mencionadas en la Torá en Levítico 23, porque no conocían la Torá. Ellos comían cualquier animal y sus celebraciones eran precisamente con cerdos en honor a su diosa Tammuz. Entonces desconocían desconocían las prohibiciones y además ellos tenían muchos dioses, ídolos a quienes adoraban. Entonces, ¿qué piensan ustedes que decían los gentiles, o sea, los gentiles de sus compañeros, o quizás tal vez de sus familiares, que ahora empiezan a creer en Yeshua y empiezan a observar el Shabbat, empiezan a comer comida limpia, empiezan a seguir el calendario de Yahweh, adoraban solamente al Elohim de Israel? Lógicamente, eran ellos quienes los juzgaban por hacer estas cosas. ¿O tiene lógica que fueran los que Israel quienes los juzgaban por cumplir con las enseñanzas del Padre? No, o sea, el mismo Israel no podía juzgarlo. Tenía que ser uno que estaba ajeno a la fe. Entonces, no ocurre lo mismo el día de hoy. No te juzgan tus hermanos cristianos con los que congregaste y te dicen, oye, ¿por qué celebras Shabbat? ¿Por qué celebras las fiestas? ¿Por qué ahora no comes cerdo? Y te juzgan. Cuando decidimos obedecer a Yahweh, no nos encontramos con críticas, no nos encontramos muchas veces con burlas de parte de nuestros propios hermanos de la fe,
Por favor, revisemos la manera de ver este versículo en particular, ya que es un versículo totalmente cambiado en la enseñanza cristiana. Siempre lo vimos al contrario, como que seguir la fiesta del Señor, el calendario lunar, el día de reposo, etcétera, eran las cosas que Pablo condenaba. Pablo afirma en Romanos capítulo 7, versículo 12, que de manera que la ley, es decir, la Torá, a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Si Pablo era observante de la ley, si se esforzaba en cumplirla, si en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, invita a los gentiles a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una de las fiestas del Señor, ¿cómo les iba a decir Pablo a los gentiles recién convertidos que no obedecieron los mandamientos del Eterno? Era ilógico. Por el contrario, leamos con atención y veremos que Pablo les dice que no se dejen mover ni quitar su premio. ¿De cuál premio está hablando? Pablo sabe, como cualquier persona que ha leído la Torá, que las bendiciones de Yahweh vienen por obedecer los mandamientos. Lo podemos leer en Devarim, Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Donde dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y cumplas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Es un premio. La obediencia trae bendición, pero la obediencia al mandamiento. No queremos ser un pueblo que tiene una fe subjetiva. Ahora, en el verso 18 hasta el 21 de Colosenses 2, Pablo les advierte que no se sometan a mandamientos enseñados por personas aparentemente piadosas, pero que realmente enseñan preceptos basados en mandamientos de hombres. Versículo 22 dice, ¿no? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Porque ellos ya no son del mundo. O sea, ahora tú ya no tienes que seguir mandamientos de hombres, porque ahora tú eres un hijo de Adonai. Les advierte que estas personas no se rigen por la ley de Yahweh, esa ley enseñada por Yeshua, que es la cabeza, sino que enseñan conforme a los rudimentos del mundo. Pregunta, ¿quién ordenó las fiestas? Las leyes sobre la comida, el calendario lunar, el día de reposo. ¿Fue el Padre Todopoderoso o fueron los hombres? El Padre, nuestro Padre Todopoderoso. Nuestro Abacadosh. Entonces los mandamientos fueron ordenados por Yahweh. Y no lo hizo a través de ningún hombre. O sea, él mismo habló a Moshe. Y con su dedo escribió los 10 mandamientos. Entonces, los preceptos de no toques, los preceptos de no gustes, que menciona Pablo en el versículo 21, advierte que son mandamientos de hombres. Se refieren a esas ordenanzas en particular. O será más bien a las ordenanzas de las religiones paganas, comunes en aquella época. Y aún hoy que enseñan que el ascetismo, la pobreza, la mortificación del cuerpo son cosas que Yahweh acepta. La misma Iglesia Católica, amados, basada en religiones paganas mitraicas, considera, por ejemplo, santos a quienes se flagelaban casi hasta la muerte. Mientras encontramos en la palabra de Yahweh que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos de cuidarlo. Por lo tanto, si los días de luna nueva, las fiestas de Yahweh, el día de reposo, son ordenados por el mismo Creador, no es posible que sea esto lo que Pablo condene, ya que él advierte que se refiere a mandamientos de hombres. Parece increíble, pero el antisemitismo, ese odio a todo lo que viene de Israel, que cubre a la iglesia tradicional, jamás nos ha dejado pensar con claridad. Y nos sentimos muy orgullosos con el título gentil por seguir tradiciones de hombres, tales como el cambio del día de reposo al domingo, hecho por Constantino, el pagano sacerdote del sol, el cambio del calendario al calendario solar, y los meses llamados, todos con los nombres paganos.
la celebración de la Navidad en una fecha en la cual ni siquiera nació Yeshua, y era precisamente la fecha en que se adoraba el sol. La celebración de la Pascua, una semana antes que por orden de la Iglesia Católica, la abolición de las fiestas ordenadas por Dios y reemplazadas por fiestas paganas como la misma Navidad y la fiesta de Easter. Esa Pascua donde bueno, en fin. Nos sentimos, la religión tradicional se siente muy orgullosa de comer lo que Dios prohibió para su pueblo y que los paganos comían en honor a sus dioses. Y lo más triste es que decimos seguir llamar al Dios de Israel. Sin embargo, se sigue con tradiciones de hombres. Hay mucho por aprender. Hay mucho por enseñar. Esta clase no tiene nada que ver con juzgar o criticar la fe ajena. Porque nosotros tenemos que tener un principio, dos principios, dos columnas, respeto y tolerancia. Pero el conocimiento que la Escritura nos da es para enseñar, no para criticar. No para criticar. Entonces, cuando alguien te diga, oye, ¿tú por qué enseñas esto? Que la Escritura dice lo siguiente, que nadie te juzgue. Yo, déjame guardar mi domingo, que a mí nadie me juzgue. A ver, texto y contexto. Leamos la carta de la manera correcta. Y ahí entenderemos. Amén, amados. Yo espero que Yahweh haya hablado a cada uno de ustedes, que Adonai sea quien ministre. Estas enseñanzas van a seguir todos los martes y jueves. Todos los martes y jueves, a las 7 de la noche. Recuerden que ya hemos empezado también con los tiempos de oración a las 5 de la mañana. Los martes y jueves a las 5 de la mañana. ¿Ok? Todo es por Zoom. No, para los que han estado estudiando conmigo, antes de integrarme a la familia de Mesías Shalom, de reintegrarme, antes nosotros también lo hacíamos por Zoom, lo transmitíamos por Facebook, y la gente se unía también en Facebook a la oración. Esta vez está haciendo solamente por Zoom. Pero estén atentos al ID y a la contraseña de la sala, para que puedan participar. Recuerden que un pueblo que no ora, no fluye. Hay que, así como has comido tu arroz con pollo hoy día, ¿okay? Así como la carne es alimentada hoy, nuestro espíritu también necesita ser alimentado. Y uno de los alimentos es la oración. Es lo que nos mantiene con nuestras lámparas encendidas. Amén. Así que, bueno, aquí su servidor, su hermano Giovanni Lynch. Un fuerte abrazo para todos. Que Adonai les bendiga grandemente. Y sigamos adelante. Sigamos adelante. Perseveremos, ayudémonos. Recuerden que nosotros, si Pablo dijo que ya no hay dos pueblos sino uno, recuerden que nosotros tenemos que luchar por la unidad de nuestro pueblo. Somos uno. No dos, no tres. Somos uno. Somos un cuerpo. Y somos distintas funciones, pero un cuerpo. Entonces nos unimos. Y así unidos, este ministerio de esta nación Perú va a crecer. Va a crecer, va a tomar forma. Pongamos todo de nuestra parte. Creo yo que Adonai, no creo, estoy convencido de que el Eterno tiene grandes cosas para nuestra nación, para con cada uno de nosotros, pero Él hace su parte y nosotros la nuestra. Amén. Así que pongámonos en la brecha, congreguémonos, en los que están en Lima, congréguense, si hay que estar en Shabbat, congréguense. Los que estamos fuera de Lima, nosotros lo estamos haciendo menos, estamos congregando. Ahorita ¿dónde estoy? Ahorita estoy en Trujillo. Todavía estoy en Trujillo, hermana Ingrid. Ya llego.
Ya llego, hermana Ingrid, ya llego a Chiclayo. Shalom, shalom. Está usted en la ciudad de la primavera. Ya llego a Chiclayo. HP. Ya, a Chepén, a Chepén. ¿En Chiclayo va a ser Chabá usted? Sí, seguramente que sí. Vamos a encender la luz de Shabbat en Chiclayo. Allá en los Ferreñafe. Oh. Vamos a estar por allá, pero igual, hermana Ingrid, si es que tengo que pasar por Chepén, creo, de todas maneras tengo que pasar por Chepén. Amén. gustaría Amén. que- Lo espero, Pastor Gio, lo espero. No, de todas maneras tengo que verle para poder darnos ese abrazo y animarnos Amén. a seguir adelante. Amén. Mujer Amén. guerrera. Así que aquí estamos para servirle al Eterno y doy gracias a Donai por el privilegio que me da de poder exponer su palabra. Es un privilegio, es un honor estar sirviéndole a él. Él dice que Elohim honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Así que busquemos honrarle a él, honrémosle a él. No le honres a hombre, honrale a Adonai, que él te va a honrar a ti. Amén. Así que nada, nos vemos pronto. Que el Eterno les bendiga. Hermana Evelyn. La mejor sonrisa. Shalom, pastor y hermanas. Shalom, shalom. Hermana Fiorella. Shalom, hermanita Evelyn. Shalom, hermana Fiorella. Shalom, pastor. Shalom, hermanas. Hermana Verónica. Verónica. Shalom, Aldanita. Shalom. Hermana Verónica. Shabbat shalom. Hermana Fiorella, shalom, shalom. Shabbat shalom. Mañana, hermanita, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Nos Shabbat vemos. shalom, pastor. Shalom, Pastor Gio. Bendiciones.